Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 2. El país de los Kenders. Por Mary Kirchhoff. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña. Para El Amo del Calabozo 2024. Octava parte. XV. Gudrun vio que el dragón extendía las alas bajo el Kender. Esa cosa solo se llevará a Tasleof si pasa sobre mi cadáver, se dijo, de forma maquinal. Al instante, mientras saltaba hacia adelante y obligaba al centauro a agachar la cabeza, se arrepintió de haber elegido aquellas palabras. El joven se aferró desesperado a la cola ondulante del reptil. Las ásperas escamas y las punzantes púas se le clavaron en la carne, pero no cejó en su empeño, espoleada su determinación por la idea de que Gisela se enfurecería si permitía que se llevaran al Kender. El tamaño del dragón pareció aumentar conforme batía las inmensas alas y se remontaba más y más en el aire. Unos momentos después, cuando Gudrun recobró el juicio, era demasiado tarde para saltar. Se agarró con todas sus fuerzas a la cola enorme y restallante. Para entonces, Tasleof, recobrado del pasmo inicial, se había sentado en la silla y brincaba y azuzaba a la bestia con los talones mientras ésta se encumbraba en el cielo azul. De repente, el reptil se balanceó y las alas dejaron de batir. Se estabilizó el ascenso y el hocico de la criatura apuntó hacia la izquierda, tras lo que inició un sobrecogedor descenso de regreso al recinto ferial. Tasleof chilló, Gudrun gritó, y el aullido del viento rugió en los oídos de ambos. El largo copete del Kender azotó el rostro del joven humano y habría obstaculizado su visión. De haber tenido abiertos los ojos, pero Gudrun había cerrado los párpados con tanta o más fuerza con que se agarraba a la cola del dragón. Bajaron más y más rápido, en dirección al carrusel. Los enanos se dispersaron en todas direcciones cuando vieron a la terrible bestia caer a plomo sobre ellos. En el último momento, el dragón salió del picado y cruzó como una exhalación el espacio verde del recinto, levantando a su paso una nube de hojas secas y polvo. Tasleof había divisado al menudo gnomo, que brincaba y bailaba como un poseso, cerca de los controles del artefacto. Presumo que funciona como se supone ha de hacerlo, chilló el Kender, sin dirigirse a nadie en particular. A escasos centímetros del suelo, el dragón extendió las alas y alzó el vuelo en una remontada casi vertical. Tas rodeó la silla con los brazos para no caer hacia atrás. Un grito desgarrador a su espalda le descubrió que no era el único embarcado en la aventura de aquel vuelo desenfrenado. Se dio vuelta sobre la silla y vio a Gudrun, pálido cual una mortaja elfa, aferrado a la cola del reptil. Justo detrás del joven humano estaba el suelo, que se alejaba a una velocidad alarmante, y Gisela, que gritaba al gnomo mientras agitaba el índice frente a sus narices. «Gudrun, ¿qué haces en el dragón?», voceó el Kender. Gisela parece mucho más pequeña vista desde aquí. Es estupendo, ¿no crees? Pero su joven amigo no le respondió, sabedor de que si abría la boca, lanzaría un alarido, por lo que se limitó a asentir con un enérgico cabeceo. De repente, sintió que giraba sobre su espalda. Demasiado aterrorizado para seguir con los ojos cerrados, entreabrió un párpado a fin de ver qué era lo que ocurría. Avistó el lomo del dragón, a Tasleof, quien al parecer se había vuelto loco a causa del terror, y el cielo, que giraba a toda velocidad de arriba a abajo hasta ser sustituido por el suelo. Solo que el suelo parecía estar ahora sobre su cabeza. Si no grito, vomitaré, pensó Gudrun, y no sé hacia dónde caería. Abrió la boca, pero tan solo exhaló un ronco gañido. ¿Qué decías?, preguntó Tas a voces. Al tiempo que el Kender se echaba hacia atrás en la silla, el reptil acabó de realizar el tonel y una vez más se zambulló en vertical hacia la feria.
Vamos, Woodrow, relájate. Voceó Tasleof mientras tiraba de la camisa del joven. El dragón recuperó una trayectoria horizontal a 3 metros del suelo y se lanzó como una flecha hacia una calle estrecha abarrotada de edificios a ambos lados. Giró en una esquina, barrió con la punta del ala una fila de jardineras que se precipitaron desde el balcón, y luego subió justo lo preciso para sobrevolar rozando los tejados y pasar entre las chimeneas en un zigzag rasante. Esto es aún más divertido que cruzar por encima de una catarata, clamó alborozado el Kender. ¡Qué viaje! Ese gnomo es un genio. Allá vamos otra vez. El dragón inició una remontada firme y constante, las alas batieron a un ritmo regular. Pasó el tiempo y no se produjo la zambullida en picado ni el giro de tonel que esperaba Taz, sino que la bestia se elevó en el aire. El Kender miró sobre su hombro y dejó escapar un prolongado silbido. Sin duda hemos cubierto una buena distancia. Apenas se divisa Roslovingen. ¿Dónde estamos? Aquellas eran las primeras palabras que Woodrow articulaba desde que saltara sobre la cola del dragón, que al joven le parecía siglos atrás. No lo sé, pero seguro que volamos muy alto, dijo el Kender con tono objetivo. Como si sus palabras hubiesen sido una señal, el reptil inició un abrupto picado lateral, giró a la derecha y descendió en espiral hacia las montañas. Al cabo de unos momentos, tazoteó la silueta de un torreón, perfilada contra el blanco fondo nevado. Entonces divisó otro torreón que sobresalía de la cara vertical del precipicio y, enseguida, otras 3 construcciones, la cuadrada estructura de una torre de homenaje, y lo que parecía la parte delantera de un castillo construido en la ladera del risco. El reptil planeó y aterrizó en lo alto del segundo torreón. Taz giró el torso y contempló a Woodrow, quien levantó la cabeza y le devolvió la mirada a través de unos párpados tan hinchados como si despertara de un largo sueño. Ambos parpadearon al examinar el entorno. El piso de la torre donde había tomado tierra el dragón era liso y lo cercaba un muro de unos 60 centímetros de alto. El torreón en sí era cilíndrico y tras él la escarpada pared del risco se encumbraba al menos 20 metros sobre la cabeza de los dos amigos. Creo que nos ha traído aquí a propósito, musitó Taz. ¿Qué te hace pensarlo?, preguntó Woodrow con voz débil. El Kender golpeó con el puño el lomo del dragón. El hecho de que nuestra montura sea de nuevo una sencilla figura de madera. De inmediato, Taz pasó la pierna izquierda por encima de la silla, se deslizó por el ala del dragón y desde allí bajó de un salto al suelo. Woodrow también desmontó, pero hubo de recostarse contra el dragón en busca de apoyo, al tiempo que se agarraba el estómago con las manos crispadas. ¿Quién va?, inquirió una voz nasal y atropellada, procedente del otro lado del reptil. ¿Sabe mi hermano que cabalgáis en su dragón? Taz le rodeó la figura de madera por la parte delantera, alargó el cuello, y se encontró con un gnomo que vestía unos amplios pantalones verdes, una sucia camisa amarilla, delantal azul y sombrero anaranjado. Un par de gafas se balanceaban en la punta de su nariz. Los bolsillos del delantal rebosaban de herramientas de carpintería y de labrar piedras. El hombrecillo se encontraba de pie junto al hueco de una trampilla abierta y miraba con fijeza al dragón por encima de sus gafas. Vamos, vamos, el dragón nunca viene solo. Salí de una vez. Taz, todavía medio escondido tras el dragón, lo contempló fascinado. Sabía que los Kenders y los gnomos tenían un remoto pasado común y constató dicha circunstancia al observar la estructura delicada y esbelta de las manos de este personaje. Habla más despacio, sobre todo si vas a actuar como el mandamás, replicó, al tiempo que salía de detrás de la figura de madera, seguido por Woodrow. Oh, no. Se carcajeó el gnomo. Mira lo que tenemos aquí, un humano mareado y una cosa humanoide, pequeña y llena de arrugas. Arrugas, copete, maleducado, montones de saquillos y bolsillos, bajo de estatura, o es un Kender o un merquimo. No, estos últimos se extinguieron antes del cataclismo. Es un Kender. Hemos buscado uno durante décadas. No hay muchos por los alrededores. Entrad de una vez, no tiene sentido que sigáis afuera, expuestos al deterioro de los rayos solares. Castle of Burford, dijo el Kender con amabilidad, al tiempo que le tendía la mano. ¿Y tú eres? El gnomo le asió la mano y la observó de hito en hito. Al verla vacía, perdió todo el interés y la soltó.
Acto seguido, se dio media vuelta, bajó apresurado por la escalera y desapareció en el hueco de la trampilla. Taz y Woodrow permanecieron inmóviles unos segundos, sin digerir lo que les sucedía. La faz del gnomo reapareció un segundo por la escalera. ¿No habéis oído? Venid. No hay otro camino para bajar, salvo el de la vía rápida, remarcó y señaló el muro de la torre. Han sido muy pocos los especímenes que lo eligieron. Desapareció de nuevo. Woodrow carraspeó y habló en voz baja. Esto no me gusta nada, Tazleoth. El gnomo reapareció una vez más, pero en esta ocasión llevaba una manzana suspendida de un palo que movió de manera tentadora frente a los dos amigos. Tengo comida, tarareó mientras balanceaba el palo de un lado a otro. Manzanas, coloradas y jugosas. Zanahorias. Conejos. Platos de insectos. Comas lo que comas, Kender, lo tengo. Solo sígueme. En realidad, Taz no tenía hambre, pero siempre estaba dispuesto a comer. ¿Manzanas? Me encantan. Pensándolo bien, las probaría. El Kender se dirigió hacia la escalera. Woodrow lo tomó por el brazo y lo hizo dar media vuelta. Esto me gusta cada vez menos, Tazleoth, susurró. ¿Qué clase de sitio es este donde te ofrecen insectos? Desde luego, no es la posada del último hogar, admitió el Kender. El gnomo le caía bien, pero al advertir la preocupación del joven humano, Taz se esforzó por comportarse con cierta sensatez. Solo hay un modo de averiguar dónde nos encontramos, agregó, y bajó los escalones antes de que Woodrow articulara otra protesta. Se encontraron de repente en un hueco de escaleras muy estrecho y oscuro que desembocaba en un corredor largo. Al fondo los esperaba el gnomo que los llamaba sin cesar con gesticulaciones de impaciencia. Vamos, vamos. Tengo muchas cosas que hacer, soy una persona muy ocupada, ¿sabéis? Declaró, al tiempo que se subía las gafas con aire distraído. Tazleoth se apresuró a reunirse con él. ¿A dónde nos llevas? ¿Quién eres, si no te molesta que te lo pregunte otra vez? Pues sí, me molesta. ¿Acaso mi hermano no te ha explicado nada? Refunfuñó el gnomo. Siempre me deja esa parte. Bueno, esta vez no hablaré. Esperarás hasta que llegue, concluyó con aire petulante. Espero que venga pronto, intervino Woodrow con manifiesta ansiedad, porque en verdad hemos de regresar a Roslovik en cuanto antes. La señorita Onslager debe de estar furiosa con nosotros por habernos marchado. El joven fue en pos del gnomo y del Kender, giraron en una desviación del corredor y penetraron en una estancia cavernosa. ¡Guau! Exclamó Taz. ¿Qué es esto? Parece el Museo de Palantas. Hasta el último centímetro de la vasta cámara, salvo unos estrechos pasillos, estaba ocupado por unas vitrinas de cristal horizontales, alargadas, apoyadas sobre unas patas altas y finas. Dentro de cada una de ellas, hilera tras hilera de insectos muertos yacían sobre cojines de terciopelo blanco. Había 5 urnas repletas de mariposas azules, todas ellas diferentes y cada una con su nombre escrito con pulcritud en una tarjeta pinchada a su lado. Luego había expositores enteros con mariposas rojas y mariposas blancas y otra urna más con ejemplares blancos y rojos. Hasta el último color del arco iris tenía su representación. Había 2 expositores con hormigas negras, 2 más para hormigas rojas, 10 para avispas, etcétera, etcétera. ¿Coleccionas insectos? Se interesó Taz, en tanto iba de una a otra urna y aplastaba la nariz contra el cristal. ¿Por qué lo preguntas?, replicó sarcástico el gnomo. Con gesto de fastidio, el hombrecillo fue tras el Kender y limpió con la manga las huellas dejadas por su nariz. Taz abría la boca dispuesto a darle una desabrida réplica, cuando Woodrow se inclinó y le musitó al oído. Solo bromeaba, no te enfades. Taz frunció el entrecejo con aire pensativo. Ah, una chanza. Los gnomos son en verdad gente muy divertida, reflexionó. El hombrecillo los condujo a empujones bajo un arco marcado con la letra C, que se abría al otro lado de la habitación, y pasaron a otra sala aún más grande cuyo techo tenía al menos una altura de 3 pisos. Las vitrinas eran mucho más voluminosas y mostraban una sola criatura en su interior. Todos estos son dinosaurios, musitó Taz sin respirar. Ignoraba que fueran tan enormes.
Echó la cabeza hacia atrás para observar toda la extensión del mayor de los ejemplares, con su increíble cuello musculoso erguido por completo. Luego estudió la placa colocada a sus pies, Apatosaurus. Junto al nombre aparecía el número 220. ¿También coleccionas dinosaurios? ¿Qué significa esa cifra?, preguntó asombrado. Por supuesto que los coleccionamos, respondió exasperado el gnomo. Coleccionamos de todo. El número indica que este espécimen forma parte de la colección desde el año 220. Pero de eso hace más de 120 años. Barbotó el Kender. Tú no eres tan viejo. El rostro del gnomo se iluminó. Gracias por tu cumplido. En efecto, no lo soy, confirmó, en tanto se levantaba el gorro anaranjado y se atusaba el cabello. De repente sus ojos se estrecharon. Intenta sonsacarme información y te he advertido que aguardarás a que regrese mi hermano. Al menos, dinos quién eres, por qué ese dragón cobró vida, y qué es este lugar, demandó Woodrow con voz temblorosa. Por respuesta, el gnomo apretó los labios y condujo a ambos amigos fuera de la sala de dinosaurios hasta un pequeño laboratorio iluminado con antorchas. El cuarto era circular y el agua chorreaba por las frías paredes de piedra. Los muros, desde el suelo hasta el techo, se encontraban jalonados de estanterías. Las baldas se hallaban abarrotadas de frascos de cristal vacíos que parecían separados más por tonalidades que por tamaño o forma. Unos rojos, altos y estrechos, colgaban junto a otros, del mismo color, pero achaparrados y anchos. El tamaño de unos y otros iba desde un par de centímetros hasta un diámetro de 60 o más. Todos los matices imaginables estaban presentes. En el centro del cuarto había una mesa de alquimista repleta de más frascos, aunque aquellos estaban ocupados de pequeñas criaturas de una clase u otra que flotaban en un líquido. Por las bocas puntiagudas de dos redomas escapaban hilillos de vapor. El aire del laboratorio estaba impregnado de un ligero tufillo a medicamentos, bastante desagradable. Woodrow dirigió una aprensiva mirada en derredor, sin poder evitar un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Lo he pensado mejor, dijo con voz ronca, no es preciso que respondas a nuestras preguntas. Si eres tan amable de indicarnos la salida, nos pondremos en camino a Roslovigen y no te molestaremos más. El joven humano asió con fuerza el brazo de Taz y retrocedió hacia la puerta. Bien, exclamó en aquel momento una voz a sus espaldas. Taz, Leof y Woodrow dieron un respingo y al unísono giraron sobre sus talones. Llegasteis sanos y salvos. ¡Qué alivio! El gnomo del carrusel entró tambaleante en el cuarto, con aspecto de estar agotado. Se dejó caer sobre una silla cercana a la puerta y comenzó a sacarse unos guantes de piel negra, tirando de un dedo tras otro. «Cuedía», resolló, pronunciaba las palabras con mayor lentitud conforme se tranquilizaba. Luego se despojó de los anteojos y se los dejó colgados del cuello. «¿Cómo recuperaremos el carrusel, Lig?» «Lo olvidé». «Bueno, después de todo, no funcionaba bien, y luego esa cosa teleportadora falló y acabé en...» «¿Qué quieres decir?», barbotó el gnomo más corpulento, el de los pantalones verdes. La agitación lo llevaba a pronunciar al veloz estilo de su raza. Su funcionamiento era perfecto. «No habrás estado hurgando de nuevo en la música, ¿verdad?». Su hermano agachó la vista, avergonzado. «¿Lo tocaste?», exclamó el otro y se llevó las manos a la cabeza con aire angustiado. «Oh, me pones furioso. ¿Cuál estrellaste esta vez contra el techo, Bosdil Cranquinquaquidorius?». Una súbita idea ensombreció su semblante. «No habrá sido el kobold, ¿verdad?». La expresión avergonzada de su hermano se incrementó. «Era mi favorito. Se acabó. A partir de este momento, seré yo, Olicantoalixvedelian, quien recolecte los especímenes». «¿Así os llamáis?», interrumpió Taz. «¿Qué tiene de malo?». «Son unos nombres de pila muy corrientes», saltó Bosdil a la defensiva mientras manoseaba sus anteojos con nerviosismo. «Pero son larguísimos», protestó el Kender. «Bosdil y Lig», dijo este último, perplejo. La mente de Woodrow, entre tanto, había quedado atrapada en una de las palabras pronunciadas. «¿Especímenes?». Graznó en tanto repetía lo dicho por Lig. Los otros se volvieron hacia el joven, y 3 pares de cejas se arquearon en un gesto de sorpresa. «¿A qué te referías con especímenes?».
insistió Gudrun. Lig intercambió una mirada inquieta con Bozdil, sin saber cómo ponerlo al corriente de la situación. He esperado para que tú les expliques todo. Mientras tanto construiré otra vitrina o alguna otra cosa. Luego, se volvió hacia el Kender y el humano. Encantado de conoceros. Bozdil alargó una mano y cogió a Lig por el cuello cuando ya se alejaba. Disculpad la actitud de mi hermano, pero esta parte resulta siempre muy difícil, dijo, al tiempo que dedicaba una sonrisa de disculpa a los dos amigos. Ya sé qué haremos. Os lo mostraremos. En mi opinión, los ejemplos visuales ayudan mucho, ¿no os parece? Finalizó con tono afable. A decir verdad, en estos momentos la mejor ayuda sería que nos indicaras la salida, respondió Gudrun, mientras escudriñaba con desasosiego a su alrededor. Ignoro el motivo por el que nos habéis traído, y tampoco estoy muy seguro de querer saberlo. Vive y deja vivir, como reza el dicho. Mientras hablaba, el joven se interpuso entre los gnomos y el Kender, a fin de protegerlo. Me he comprometido a salvaguardar a Tasleov. No lo toméis como una ofensa, pero todo esto se me antoja muy extraño y por completo inaceptable. No sería mala idea que nos permitieseis partir ahora mismo, antes de vernos abocados a un enfrentamiento del que tal vez saldríais heridos. Al finalizar su alocución, Gudrun flexionó los músculos, en tanto rogaba que su voz hubiese sonado firme y convincente. Sí, nos debéis un montón de explicaciones. Bramó Tas, asomado tras su amigo a causa de la excitación. Por ejemplo, ¿cómo lograsteis que ese dragón volara? Os he contado cuán divertido fue. Más que, Gudrun le propinó un codazo en las costillas. Sí, machácalos, Gudrun. Lig dirigió al joven humano una mirada impasible. No es necesario machacar a nadie, dijo. Comportémonos como seres civilizados. Oh vaya, murmuró Bozdil con nerviosismo. Estamos llevando este asunto de un modo erróneo. Acompañadnos y entonces lo comprenderéis todo. Me conformaría con entender algo. Protestó el Kender y sacudió la cabeza. Vamos, Gudrun, no nos dejarán marchar hasta que hayamos visto lo que quieren mostrarnos. Estamos aquí, ¿qué daño nos hará echar una ojeada? El joven frunció los labios y por fin aceptó la sugerencia del Kender. A fuer de ser sincero, ¿qué otra opción tenía? De acuerdo, pero nos marcharemos de inmediato. Los hermanos gnomos intercambiaron una mirada de complicidad y soltaron unas ahogadas risitas que de inmediato sustituyeron por una actitud seria. Dime, ¿está en la K por Kender o en la S por semihumano? Preguntó Lig a Bozdil. No, creo recordar que en la C por criaturas con 32 costillas o, tal vez, en la E por bípedos erguidos. En tal caso, ¿no tendría que estar en la B? Es cierto, tienes razón, admitió Bozdil y se rascó la calva cabeza. Comprobémoslo. Acercó un candelabro y extrajo de una estantería un volumen cubierto de telarañas. Se levantó una nube de polvo. El hombrecillo sufrió un acceso de tos y Lig le palmeó la espalda. Mordiéndose el labio, Bozdil abrió con brusquedad el tomo y siguió con el dedo el índice de materias hasta dar con lo que buscaba. Ajá. Acto seguido se humedeció el pulgar y pasó con rapidez las páginas hasta llegar a la apropiada. K por Kender. Declaró y cerró el libro de golpe. No. Ahí es donde estaba antes, ¿no recuerdas? Lo contradijo Lig con gesto de fastidio. Llevamos a cabo una reestructuración hace 10 años con el propósito de organizar el inventario de un modo más simple. Lo hicimos después de que yo levantara la tercera torre, agregó para refrescar la memoria de su hermano. Ah, sí. Lo recuerdo. Está en la sala de exposición 12. Entonces está en la C, la E, la B o ¿cuál? Explotó Tas. Lig contempló al Kender como si se tratara de un insecto. ¿Por qué en una de ellas? Inquirió con timbre despectivo. Porque tú dijiste, olvídalo. Bozdil echó a andar a la cabeza del grupo. Lig cerraba la marcha. Atravesaron al menos una docena de salas repletas de vitrinas expositoras de todos los tamaños. Tasleov se detuvo en la destinada a especímenes acuáticos que flotaban en jarros llenos de líquido. Se paró frente a la urna que contenía un ejemplar de ojo abisal.
La enorme pupila central de la maligna criatura, inserta en su cuerpo redondo e hinchado como una ampolla y flanqueada por dos antenas rematadas en pequeños ojillos, tenía un aspecto tan carente de vida, allí, flotando en su medio ambiente natural, que hasta un Kender, ajeno al miedo, no logró evitar un estremecimiento. Woodrow se quedó en suspenso ante una vitrina de aves de presa disecadas. Los halcones le trajeron a la memoria los días de su entrenamiento como escudero. Permaneció inmóvil, en tanto contemplaba las hileras de inanimados ojos rapaces y rememoraba los años pasados en el hogar de su tío Gordon. Taz y los gnomos no advirtieron su ausencia y llegaron a una sala donde las urnas acristaladas variaban de tamaño, forma y color. Pasaron con gran lentitud ante criaturas disecadas junto a las que aparecían láminas donde se indicaba la especie a la que pertenecían: dríade, enano gully, duende boscoso, enano de las colinas y elfo. Bozdil se detuvo frente a una vitrina vacía con una placa inserta en la base donde se leía: Kender. Esbozó una sonrisa compungida. ¿Comprendes por qué nos resultaba tan difícil explicarte el asunto?, preguntó a Taz. No. Solo veo una urna de Kender vacía, respondió estupefacto. Pronto dejará de estarlo, intervino Lig. Tazleov seguía inmerso en la más absoluta confusión. No me obligues a decirlo, barbotó angustiado Bozdil. No tenemos nada contra ti, entiéndelo, prosiguió apurado, al percatarse de que la luz se hacía en el cerebro de Taz. Pero se trata de nuestra misión en la vida. Un ejemplar de cada especie de KRYNN. Así, las generaciones venideras sabrán cuál era el aspecto de un Kender, pongamos por caso. No tienes por qué sentirte tan asqueado, prosiguió, al notar la expresión en el rostro de Taz. ¿Acaso crees que nos gusta hacer esto? No es lo que yo hubiese elegido como misión en la vida. ¿Y tú, Lig? Por supuesto que no. Habría preferido pasarme el resto de mi vida contando el número de pasas que hay en cada pasta, como primo Glegfug, protestó ofendido. El gnomo resopló y adoptó una expresión indignada. Su hermano Bozdil dedicó una mirada acusadora al cautivo. No te haces una idea de cuán dificultoso es este trabajo. Pongamos un troul, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer con un troul? Tan solo matarlos quemándolos en un baño ácido. El gnomo soltó una risa desganada. Es fácil imaginar su aspecto después de eso. Por lo tanto, si lo matamos, luego nos resulta imposible disecarlo. ¿Cómo lograr un aspecto aceptable para exponerlo en la urna sin antes acabar con él? Bozdil alzó las manos en un gesto de impotencia y frunció el entrecejo. Todavía no he hallado la solución. A propósito, Lig, me aseguraste que reflexionarías sobre este asunto, ¿lo has hecho? El gnomo arqueó una ceja al observar con atención a su hermano. Los trogloditas, barbotó Lig de forma inesperada. ¿Perdón?, inquirió Taz estupefacto. Los trogloditas, reiteró el gnomo. Cambian de color a su capricho, ¿sabes? Si el ejemplar seleccionado se torna verde en el último momento y hemos escogido para él una hermosa urna del mismo tono, nos vemos obligados a cambiarla. Sin olvidar cuán complicado es acertar en la elección de agua y la tonalidad del cristal que, en no pocas ocasiones, ha de trocarse justo al final del proceso. Detalles, pormenores, siempre lo mismo. Barbotó Bozdil, quien se había dejado arrastrar por la cólera al rememorar los imponderables a los que se enfrentaban. Tenía el rostro congestionado y pateaba el suelo con sus deformes zapatos. Surgen nuevas razas, nuevos mestizajes. No hay forma de estar al día. Pero continuaremos con el intento. ¿Tenéis intención de conservarme en salmuera, como si fuera un pepinillo?, inquirió Tazleov, sin respirar casi. Oh, cielos, no. Lo tranquilizó Bozdil con actitud apaciguadora. El Kender exhaló un hondo suspiro de alivio. A los mamíferos los disecamos. Por favor, dime tu nombre completo y fecha de nacimiento, son datos que necesitamos incluir en las hojas para nuestros archivos. El gnomo, al advertir la creciente expresión de incredulidad plasmada en el semblante del Kender, pronunció las siguientes palabras con gran lentitud, como quien habla a un niño. Te lo dije, no es nada personal. De hecho, me resultas muy agradable, pero no existe otra solución. Lo haremos. Pues yo sí lo tomo como algo muy personal. El grito destemplado de Woodrow restalló en el umbral de la puerta.
El joven lucía lívido, los ojos desorbitados. Bozdil le dirigió una mirada fulminante. Mantente al margen. Ni siquiera deberías estar aquí, no te necesito. Dispongo ya de un espécimen humano. Te pegaste como una rémora a la cola de mi dragón y te colaste donde no te invitaron. Gudrun no refutó los firmes asertos del gnomo, ni reaccionó. El hecho de no existir una vitrina vacía que esperara a uno de su especie representaba un alivio, aunque parcial. Debía actuar sin demora, pero solo disponía de un recurso. «Huyamos, Taslev», gritó, al tiempo que agarraba al Kender y lo sacaba a rastras de la sala al corredor. Cogido por sorpresa, Tas trastabilló con su jupak, se tambaleó y recobró el equilibrio. Gudrun atravesó a la carrera una sala tras otra, con el Kender a remolque. Llegó a una puerta, giró el picaporte y abrió de un empujón la pesada hoja de madera. De momento, percibió la claridad de la luz diurna, pero acto seguido sus oídos registraron el más atroz rugido que jamás había escuchado. Las babeantes fauces cavernosas de un gigantesco puma se abalanzaron hacia el umbral. El joven cerró de un portazo, retrocedió de un salto y se quedó inmóvil, jadeante, temeroso de que los gnomos apareciesen por el pasillo o que el puma astillara la hoja de madera antes de que él hallara una solución. ¿Por qué corremos?, espetó el Kender, enemigo acérrimo de rehuir una confrontación. Tengo mi jupak. Lograré que el puma se retire con el rabo entre las piernas. Sin más preámbulos, Tas asió el picaporte. La mano de su amigo lo detuvo cuando se disponía a girarlo. Tengo solo esta pequeña daga para ayudarte. No te ofendas, pero esa fiera nos hará trizas y nos merendará, con jupak o sin jupak. No tengo miedo, proclamó Tas, al tiempo que sacaba pecho en un alarde de orgullo. Me alegro, porque estoy lo bastante asustado por los dos, replicó sombrío. No alcanzo a comprender dónde se han metido Bozdil y Lig. Lo más probable es que se hayan cansado de correr y por eso no han dado aún con nosotros, sugirió el Kender. Tal vez. Gudrun asió al Kender y lo arrastró consigo. Probaron en 5 puertas diferentes tras las que se encontraron con un pozo de cocodrilos, un descomunal gorila con colmillos como dagas, una cosa que semejaba a un montón de basura andante. Un escorpión que medía 1,5 metros. Tas intentó detenerse para observar en detalle tan singular criatura, pero Gudrun se opuso de forma tajante, y una estancia en la que se divisaba tal cúmulo de telarañas que el joven humano no averiguó qué o quién era su ocupante. Hasta el momento, Bozdil y Lig no habían dado señales de vida. Al fin, penetraron en una espaciosa sala que se encontraba vacía, con la salvedad de unos inmensos pilares separados en tramos regulares. La estancia parecía ser una sala expositora fuera de uso. Aquí no hay salida, advirtió Tas. Giraron sobre sus talones, pero en aquel momento la puerta se cerró ante sus narices. Los dos amigos retrocedieron, asaltados por una sensación de terror. Lamentamos que nos hayáis obligado a actuar de este modo, se oyó la quejosa voz de Bozdil a través de una diminuta rejilla inserta en la hoja de madera. Habríamos preferido una actitud más civilizada por vuestra parte en lo relativo a este asunto. Hubieseis disfrutado de plena libertad para recorrer el castillo y acompañarnos esta noche durante la cena. También nos habríamos instalado en una habitación mucho más cómoda y agradable. A mí me habría encantado tener la ocasión de, en fin, no recibimos muchas visitas con las que conversar, como es comprensible. Pero con vuestra actitud egoísta habéis arruinado todo. No ha sido culpa nuestra, remató Lig, en cuya voz nasal se advertía un timbre de reproche. Tas vio a través de la rejilla que el gnomo se encogía de hombros. Nos vamos. Nos aguardan un montón de preparativos. Sin más, los gnomos se alejaron. Te confesaré, Gudrun, que ahora la idea del matrimonio se me antoja apetecible, suspiró Tas, mientras se dejaba caer abatido al suelo, apoyado contra la pared. El joven se apartó de los ojos el cabello húmedo, apelmazado, y se derrumbó junto a él. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Dijo aquello y se quedó dormido. Por una vez, el Kender fue capaz de captar la ironía de su amigo. Agotado más allá de la preocupación, extinguió la chispa de ingenio en su cerebro, como el que apaga la llama de una vela con los dedos mojados. De pronto, escuchó algo. ¿Qué demonios era aquel ruido? Alguien se quejaba al otro lado de los pilares.
Tasleov se deslizó con cautela junto al dormido Woodrow y fue de puntillas de columna en columna, atisbaba con precaución tras ellas. Cerca de la parte posterior de la oscura sala, el Kender se quedó boquiabierto al asomar la cabeza. Tumbada en las sombras, acurrucada, afligida, se hallaba una enorme, descomunal, para ser exactos, criatura peluda semejante a un elefante. Yacía sobre un costado y agitaba la trompa con desconsuelo, mientras las lágrimas corrían por el pelo gris y lanudo, tan abundantes que formaban un charco en el suelo, junto a los temibles colmillos. De improviso, alzó la cabeza y divisó a Tas medio escondido tras la columna. «Lo lamento, no sabía que hubiese alguien», articuló en una voz aguda, armoniosa. «¿Hablas?», balbuceó el Kender, al tiempo que salía de su escondite. «Por supuesto. ¿Acaso no lo hacen todos los mamuts lanudos?». Tasleov parpadeó, desconcertado. «No lo sé. Nunca me había encontrado con uno». No obstante, estaba convencido de que, por regla general, no tenían esa facultad. Un suspiro, semejante a un toque de trompeta, escapó de la garganta del mamut. «Tampoco he visto a ninguno». Tras decir esto, la enorme criatura dejó caer de nuevo la cabeza en el suelo y un lagrimón resbaló de la pupila gris, ribeteada por un círculo sonrosado. El compasivo Kender se arrodilló junto al enorme hombro del animal y le dio unas palmaditas de ánimo. «¿Qué te ocurre?», preguntó. «Detén el llanto o acabarás por inundar la habitación y pereceremos ahogados», dijo entre risas. Otro lagrimón se precipitó al suelo. «¿Qué importa si nos ahogamos? De cualquier modo, los gnomos nos matarán», gimió el mamut. El Kender ató cabos y de nuevo palmeó al animal. «No te aflijas. Woodrow y yo discurriremos el modo de escapar y te llevaremos con nosotros», dijo para infundirle ánimos. El mamut abrió los ojos interesado. «¿Lo haríais?», preguntó con voz estridente. Sin embargo, enseguida se derrumbó desalentado. «Aunque descubrieseis cómo salir, para mí no cambiaría nada. Soy demasiado voluminoso para cruzar las puertas. Esta sala es la única en todo el castillo lo bastante grande para albergarme». «¿Entonces por dónde te metieron?», se interesó Tas, mientras sus ojos iban del corpulento animal al diminuto acceso. El mastodonte se incorporó con cierta desgana y se reclinó sobre las patas dobladas. El suelo retumbó con sus maniobras. «Me trajeron a este lugar cuando era muy pequeño», declaró conciso, con un ribete de amargura en su voz. «¿Cuánto tiempo hace de eso?». «Bozdil y Lig afirman que han pasado más de 15 años». «¿Te han mantenido encerrado todo ese tiempo?». La voz del Kender evidenciaba su incredulidad. Un destello de ansiedad enturbió las pupilas del animal. «Oh, no ha sido culpa suya», afirmó. «Será mejor que empiece por el principio, si te parece bien», agregó al advertir el desconcierto que sus palabras habían causado a Tas. El Kender, algo inusual en él, se sumió en el silencio. Por consiguiente, el mamut inició su relato. «Fue Bozdil quien me encontró durante una de sus expediciones en busca de especímenes, 15 años atrás. Por entonces, yo no era más que un cachorrillo que deambulaba perdido por las colinas al sur de Seriak. Según cuenta Bozdil, no había rastro de mi madre. Me trajo consigo, pero tanto él como Lig estuvieron de acuerdo en que todavía era muy pequeño para servirles como su ejemplar de mamut y decidieron aguardar a que creciese». Hizo una pausa y exhaló un suspiro tan profundo que semejó un bocinazo. Tasleov, compadecido, sacó de uno de sus bolsillos un pañuelo y lo alargó al extremo de la trompa. «Gracias», hipó el animal. «En fin, que me alimentaron y jugaron conmigo, según ellos, para que no creciera en exceso fofo y esmirriado y resultara un buen espécimen. Aprendí a hablar. Me cuidaron y me mimaron como a una mascota familiar». Un nuevo gemido desgarrador y angustiado resonó en la sala. El sonido hizo que Woodrow se despertara sobresaltado. Al cabo de unos segundos, su flequillo rubio platino se asomaba vacilante tras la columna. «Tasleov». «Ah, Woodrow, este es», el Kender volvió la mirada al mamut, interrogante. «Los gnomos me llaman Winnie», indicó. «Ni siquiera soy capaz de pronunciar el nombre completo que me pusieron». Tas, ante la imposibilidad de estrechar la mano, le dio unas palmaditas en uno de los pies redondos y aplanados, a guisa de saludo. «Castle of Burford», se presentó.
Woodrow, musitó el joven humano, mientras contemplaba titubeante al enorme mamut. Encantado de conoceros, fue la cortés respuesta del lanudo mastodonte. Amigo, discurramos una solución para que Winnie escape, instó el kender a su compañero. Bozdil y Lig lo matarán, agregó circunspecto. Sí, esa parece ser la directriz única en que basan todos sus proyectos, incluidos nosotros dos. El joven comenzó a pasear arriba y abajo, con las manos unidas a la espalda. Ya lo tengo. Saltaremos sobre ellos cuando nos traigan la cena y entrechocaremos sus cabezas, sugirió Taz. Winnie reaccionó al oír las palabras del kender y abrió los ojos de par en par, atemorizado. Oh, no. No permitiré tal cosa. Son mi única familia. Taz apretó los labios en un gesto de fastidio. Pues ellos están dispuestos a rellenarte de algodón hasta que se te salga por las orejas. El mamut sacudió con lentitud la inmensa cabeza con gesto apesadumbrado. Ahí radica el problema. No se sienten capaces de hacerlo. No puedo salir, ellos no me pueden matar. Pero necesitan un espécimen de mamut lanudo. En el último tiempo, apenas los veo y no vienen a hacerme compañía, por lo que deduzco que el final está próximo. Es una situación espantosa, desalentadora. Winnie apoyó la trompa en el suelo y estalló en sollozos. Tantas fueron las lágrimas derramadas que empaparon hasta el último pedazo de tela del kender. Esto es mucho peor que contraer matrimonio, se dijo para sus adentros Taz, muy deprimido. No llores, Winnie. Algo haremos, ya verás. Ojalá supiera que, deseó Taz en su fuero interno. 16. No esperará en serio que crea que esto es seda, ¿verdad? Se mofó Gisela, mientras desechaba una pieza de tela verde azulada, con una expresión de aburrimiento impresa en su maquillado semblante. Pues lo es, afirmó el velludo y viejo enano, quien levantó la pieza de tejido y acarició amoroso una punta. Observe que apenas presenta imperfecciones, insistió, al tiempo que arrancaba un pequeño nudo de la trama. En ningún tejido de algodón encontrará un acabado tan magistral. Gisela sabía que el enano tenía razón, que el algodón era mucho más burdo y a menudo presentaba más fallos en los hilos, lo que los profesionales conocían por mechones. Ansiaba aquella pieza sobremanera. La textura suave y ligera de esta seda sería como una caricia en su blanca piel y el vivo matiz realzaría a la perfección su radiante cabello rojizo. Se imaginó a sí misma con un vestido verde mar, largo y ajustado, sin mencionar la circunstancia de que vendería el resto de la pieza con un substancial beneficio. Tal agrado le produjeron las imágenes recreadas en su mente, que la enana sonrió como un gato tendido al sol. Con todo, no pagaría el precio pedido por el comerciante. Había embaucado a este viejo enano dentudo, pero temía llevarlo al límite de su paciencia e inicial ardor pasional. Quería, anhelaba aquella pieza de tela. Está bien, 3 monedas de acero, pero ni un céntimo más, ofreció anhelante. 3.50, propuso él, con un ligero cabeceo. Vendido, exclamó Gisela, y apretó la tela contra su pecho. No había sido uno de los mejores tratos de su vida, pero el tejido valía el precio acordado. Ahora tan solo restaba convencer al viejo para que le aceptara un crédito hasta que encontrara el medio de hacerse con dinero en efectivo. Se humedecía los labios para preparar el siguiente acto de su representación, cuando escuchó los chillidos. Woodrow y Burrowfoot. Los recordó de súbito y giró veloz sobre sus talones. No estaban en el tenderete. El clamor se reiteró y miró hacia el artefacto que el varón había llamado carrusel. Los enanos huían espantados en todas direcciones como trolls amenazados por el fuego. Los que estaban en el artilugio se apeaban de un salto de la plataforma y corrían para salvar el pellejo. Entre las figuras del carrusel quedaba un hueco, como si una de ellas hubiese sido arrancada de raíz. Se sucedieron los gritos de terror y la enana se percató de que más y más gente miraba a lo alto, por lo tanto, ella también alzó la vista. La codiciada pieza de tela se deslizó entre sus dedos inertes y cayó al suelo polvoriento. Gisela no daba crédito a sus ojos. Taz Leof Burrowfoot planeaba y bajaba en picado sobre la villa a lomos de una criatura roja y alada que guardaba una vaga semejanza con los legendarios dragones, a no ser por la barra que lo atravesaba. Un joven humano, su joven humano, constató estupefacta, colgaba de la restallante cola de la criatura y se zarandeaba en el aire como la serpentina de una cometa.
Castle of Burford, regresa ahora mismo. Voceó la enana pelirroja mientras se echaba a correr hacia el carrusel. Amenazó con el crispado puño al cielo. Y tú también, Gudro. Te ordené que lo vigilaras. Estás despedido. ¿De dónde diablos había salido aquella bestia roja? Oh vaya, 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 gimió una voz cercana. ¿Dónde tendré ese anillo? Gisela bajó la vista y vio a un gnomo calvo, vestido con pantalones amplios, una larga bata blanca, guantes de cuero negro que ocultaban sus manos y unos anteojos colgados al cuello con un cordón. El hombrecillo rebuscaba desesperado en todos y cada uno de sus bolsillos y les daba la vuelta. ¿Eres el propietario de este artilugio?, inquirió y, sin aguardar respuesta, prosiguió. No sé qué demonios ocurrió, pero te hago responsable. ¿A dónde lleva esa cosa a mis amigos?, preguntó mientras lo aferraba por la pechera. Ajá. El gnomo se escabulló de su garra y enarboló con ademán triunfal un pequeño anillo. Me encantaría explicárselo todo, en especial con la posibilidad de comenzar por donde me parezca, pero no tengo más remedio que marcharme. El inventor alzó con gesto diestro los anteojos y se los ajustó sobre los ojos. De inmediato, sacó el dedo pulgar por un agujero practicado en el guante. Tal vez en otra ocasión, añadió. Veloz como el relámpago, insertó el anillo en el dedo, apretó con fuerza los ojos y desapareció. Gisela dejó caer la mano. Giró sobre sí para escudriñar la apiñada muchedumbre, pero no atisbó rastro del gnomo. Levantó la vista al cielo y contempló el ahora lejano punto oscuro que eran Tasleof y Gudro. Justo entonces divisó a un enano de cabello y barba rubicundos que vestía uniforme y estaba haciendo la ronda. En su deambular ostentoso y engreído, el soldado se acercó hasta donde se encontraba la mujer. Disculpe, coronel, comenzó Gisela. Las mejillas del enano se sonrojaron bajo la barba. Solo soy capitán, señora, respondió, en tanto recorría la figura de ella con una mirada apreciativa. Maravilloso. Me preguntaba si sabría indicarme dónde vive el gnomo dueño de este carrusel, pidió insinuante, lo que provocó de nuevo su sonrojo. De forma oficial, no, señora, no podría. Sé de una torre enclavada en las montañas, hacia el este, pero desconozco la identidad del propietario. Sería mejor que preguntara a las autoridades encargadas de los festejos, pero sus oficinas estarán cerradas durante las fiestas de octubre. Alguien conocerá su paradero. Explotó. Sin duda, respondió el oficial, pero los archivos permanecerán cerrados durante 3 días. Una de las criaturas del carrusel echó a volar y se llevó a mis amigos, y todo lo que se le ocurre es que espere 3 días para averiguar dónde vive ese gnomo. Me temo que sí, señora, se disculpó el soldado. Pero, podría enviar a una patrulla tras ellos. Gisela sonrió de oreja a oreja y le palmeó la espalda. Esto toma otro cariz, exclamó. Pero no saldrán hasta dentro de 3 días. El primer escuadrón lleva 10 jornadas de rastreo por el sur en una marcha que durará 3 semanas. El segundo partió anoche, rumbo al este, y regresarán en 3 días. Pero es una emergencia. Ordene que den media vuelta o como sea que lo llamen ustedes, los militares. Me temo que no tendría sentido, señora. El capitán se mostró compungido. Cuando alguien los alcanzara para traerlos de vuelta, la patrulla, según las instrucciones programadas, habría emprendido el regreso de igual modo. Si desea presentar una protesta, olvídelo, cabo. Ya me las arreglaré sola. El oficial saludó a la encolerizada enana y emprendió una retirada precipitada. Maldición, barbotó Gisela al tiempo que pateaba el suelo. ¿Y ahora, qué? No se quedaría 3 días de brazos cruzados. Disculpe, señora, ¿no le vendría mal un poco de ayuda, no?, sugirió una profunda voz masculina. La enana levantó la vista irritada. De súbito sus ojos se abrieron en una mirada apreciativa y dejó escapar un suave suspiro. El que había hablado era un humano alto y bien musculado. Los rasgos del rostro eran firmes, mandíbula cuadrada, barbilla prominente, como si los huesos hubiesen sido cincelados en frío mármol, los ojos, que también la observaban de forma taxativa, profundos y oscuros, con una expresión algo hosca y desafiante que la enardecía. El vello castaño oscuro, fuerte, casi crespo. Sus ropajes,
Túnica de color verde oliva, polainas de un tono pardo claro, botas de cuero de media caña y armadura brigantina eran de buena calidad e impolutos. El único rasgo que merecía algún reparo, y eso que su examen había sido crítico, era la nariz. No es que estuviera mal, se dijo la enana, sino que no era perfecta. Ancha y algo grande, y un poco respingona, le confería una cierta apariencia porcina. «Señora, me llamo Denzil, a su servicio», dijo y alargó la mano. Las pupilas de Gisela se alzaron aturdidas de los bíceps al severo rostro. Balbuceó, en presencia de tal magnificencia física. «Ah, hola. Soy Gisela Onslager». Alargó la mano y contuvo el aliento cuando los labios del hombre rozaron sus blancos dedos. Soltó una risita nerviosa, de colegiala, y apartó la mano con reticencia. Luego, parpadeó con gran coquetería. ¿Solo Denzil? ¿Es preciso más? No. Tartamudeó, cogida por sorpresa. Simple curiosidad. ¿Entonces, aceptará mis servicios? Escuché el problema que la aqueja. La pelirroja enana se sonrojó complacida. ¿Eran amigos suyos los que montaban en aquella monstruosidad? Sí y no. Woodrow es mi asistente. El Kender una mercancía. Iba a entregárselo a un cliente. Así que el vuelo no era algo planeado. Ella resopló de un modo muy poco elegante. No por mí, al menos. Reflexionó un momento sobre aquel detalle. Su joven ayudante era demasiado simple, ingenuo y leal para concebir semejante plan, y el Kender en exceso frívolo. Lo más desconcertante en todo este asunto es que nadie se ha tomado la molestia de investigar la desaparición. No he logrado que salga una patrulla en su busca antes de 3 días. ¿Acaso para esta gente no es inusual que un animal de madera eche a volar? Concluyó, al tiempo que dirigía una mirada desafiante a la despreocupada muchedumbre. A nadie le sorprende que el funcionamiento de un invento gnomo sea una pifia. La voz de Denzil resumaba sarcasmo. Gisela enarcó las cejas en un mudo gesto de asentimiento. He de encontrarlos. Sin duda habría sonsacado alguna información del gnomo del carrusel de no haber desaparecido en mis narices. Tal vez se fue en busca de sus, amigos, para traerlos de vuelta, sugirió el hombre. La enana negó con un enérgico cabeceo. No correré el riesgo. Tengo que entregar a Burrufot en Kendermore dentro de una semana y, si para lograrlo he de buscarlo y traerlo yo misma, lo haré. Debe de significar mucho ese Kender para usted cuando arriesgaría su vida para rescatarlo. Gisela estalló en jocosas carcajadas. No es que él me importe. Representa una buena suma de dinero, eso es todo. Y, por supuesto, no tengo intención de jugarme la vida en el empeño. En tal caso, permítame que la ayude, insistió Denzil. Las montañas no son un lugar seguro para una dama sola. Nunca se sabe lo que se encontrará en ellas. La enana abrió los ojos de modo desmesurado, primero sorprendida y enseguida con complacencia. No sería ella quien dijera a su nuevo y atractivo amigo que se había pasado media vida viajando sola. No dispongo de dinero para retribuirte por el tiempo que pierdas en acompañarme, dijo con una actitud coqueta. Quizá lleguemos a otra clase de acuerdo conveniente para ambos, agregó y esbozó una sugestiva sonrisa que despejó cualquier duda sobre la índole de su oferta. Jamás necesité traficar esa clase de relaciones, replicó él sin ninguna jactancia. De cualquier modo, no espero pago alguno por este favor. Seguía la pista de alguien que tiene en su poder un mapa que necesito y las huellas me trajeron a Rosloviggen. Ahora, apreciaría un poco de compañía y un nuevo misterio. Gisela le dedicó su sonrisa más seductora y el hombre se la retribuyó. La enana percibió, no sin cierto pesar, que el gesto del humano no tenía eco en sus pupilas imperturbables, algo que ella siempre buscaba en los varones con quienes trataba. No obstante, el hecho de que estuviera dispuesto a ayudarla sin esperar algo a cambio compensaba la frialdad de sus ojos. No nos demoremos, instó Denzil. Mi caballo está a la entrada de la plaza. Cabalgaremos hasta su alojamiento, recogeremos sus cosas y llegaremos a las montañas antes del mediodía. Gisela no hizo caso a las llamadas del comerciante de tejidos, de cualquier modo, tampoco disponía de dinero con el que pagarle. Fue en pos de Denzil hasta los establos, justo a la salida del recinto ferial.
El hombre salió de las caballerizas con el corcel más grande y negro que Gisela había visto en su vida. Había algo en aquel animal que la desazonaba. Los hollares exhibían un inusitado color rojizo y los efluvios de la agitada respiración semejaban chorros de vapor al entrar en contacto con el fresco aire de la montaña. Daba la impresión de que la energía vital del animal la generaran carbones ardientes. El caballo, muy nervioso y agitado, pateó el suelo. Distendió los vibrantes belfos, como si relinchara, pero no se produjo sonido alguno y, cuando empezó a caminar, los cascos no arrancaron de los adoquines el lógico trabaleo. Un espeluznante vacío de silencio envolvía al equino. El dueño del establo se retiró presuroso mientras contaba las monedas que Denzil había puesto en su mano, en tanto que éste subía con un salto fácil y diestro a la silla y daba unas cariñosas palmadas en el cuello del monstruoso caballo. Luego tendió la mano a la pelirroja enana. Gisela permaneció con los brazos caídos, sin intención de asirla. ¿Es mágico?, inquirió titubeante. Sí, respondió él, lacónico. Skull es una criatura de la noche, producto de una pesadilla. Deme la mano y la ayudaré si está asustada. No temo a nada, replicó ella de manera rotunda. Aún así, se asió de su mano. El hombre la izó y la puso tras él sin ningún esfuerzo. Estremecida, apenas sin aliento, le indicó el camino que conducía a casa del varón. La enana enlazó los brazos en torno a la cintura de Denzil y se recostó en la musculosa espalda. Respiró plena, hondamente, y se impregnó del familiar olor varonil a cuero, sudor y otro aroma desconocido, propio de Denzil. Gisela apretó la mejilla en el hueco creado por los omoplatos del hombre y desechó cualquier idea inquietante. A despecho de la intimidante apariencia del tenebroso corcel, el trote del animal era el más suave de los experimentados por la enana hasta aquel momento. La sensación de cabalgar sobre Skull era como hacerlo sobre una nube, una gélida nube tormentosa. No solo al tocarlo con la mano, sino incluso a través de la gruesa silla, el tacto del animal, frío como la muerte, traspasaba. Gisela se acurrucó contra Denzil y suspiró feliz mientras cabalgaban. «Hemos llegado», le oyó decir, las palabras retumbaron en la caja torácica. La enana levantó la cabeza de mala gana. Sabía que tanto el varón como su esposa estarían ocupados todo el día con compromisos oficiales del festival y ordenó a uno de los sirvientes que preparara su montura. Entretanto subió a sus aposentos y se vistió con uno de sus trajes de viaje más indiscretos, un jubón de piel de becerro bajo el que no llevaba blusa y un pantalón cerrado con cordones cruzados. Reunió el resto de sus pertenencias y regresó presurosa a la puerta principal. Dos de los mozos de cuadra del varón flanqueaban su montura, ensillada y puestas las riendas, y trataban por todos los medios de tranquilizar al animal, que no cesaba de resoplar por los dilatados hollares y tenía los ojos desorbitados. Cada vez que atisbaba a aquella criatura de pesadilla, sacudía arriba y abajo la cabeza y pateaba el suelo. «Pronto se calmará», anunció Denzil. «Todos lo hacen». Sin más, dio media vuelta y salió al trote, atrás quedaba el patio de la casa del varón. Gisela lo siguió, en tanto se preguntaba qué le tendría reservado el destino en las horas venideras. Ascendieron por la montaña sobre una crujiente alfombra de aromáticas pinochas y cabalgaron hasta muy entrada la tarde. Las sombras alargadas penetraban hasta el suelo a través del tupido dosel de la floresta que apenas dejaba pasar la luz solar. No soplaba la más ligera brisa y las ramas estaban inmóviles. No se escuchaba el trinar de los pájaros. Gisela fue consciente de la creciente quietud que flotaba en el aire y lo atribuyó a la presencia del negro corcel, aunque no supiera explicar el porqué de su deducción. Al fin, se detuvieron en un reducido claro, la enana se estremeció a causa del frío y del ominoso silencio. «¿Cómo buscaremos esa torre en el lugar adecuado?», preguntó. «De ningún modo», replicó él con parquedad. No aparté los ojos del dragón hasta que fue un punto distante en el cielo, y seguimos la dirección correcta. Frunció el entrecejo al otear el astro, que se hundía tras las cumbres. «Acamparemos aquí esta noche». El hombre desmontó y musitó unas cariñosas palabras al oído del nervioso Skull. El caballo se alejó al trote hasta un cercano árbol y se puso a pasear. «Un buen truco», dijo Gisela con evidente admiración y alargó las manos con aire remilgado. Denzil las tomó y ayudó a desmontar a la enana. «Skull y yo tenemos un pacto», aseveró con aire misterioso.
Dio la espalda a la enana y se hizo cargo de los preparativos necesarios para instalar el campamento. Abundaban la pinocha y las ramas secas en el entorno, y no pasó mucho tiempo antes de que se alzaran las alegres llamas de una hoguera en el centro de un círculo de piedras. Tras sacudirse las manos para librarse del polvo y la pinocha, Denzil hurgó en sus alforjas hasta encontrar unos paquetes con tasajo y frutas que constituirían la cena. Entonces, al concluir estas tareas, se dio vuelta y descubrió que Gisela había desaparecido. La cólera, única sensación que el hombre manifestaba, tiñó de rojo sus mejillas. Sin embargo, al cabo de unos momentos, la enana apareció entre los árboles que circundaban el claro. Se cubría con un ligero paño rojo e iba descalza. Encontré un pequeño regato no muy lejos. El agua estaba horriblemente fría, pero, comenzó a decir. El hombre se acercó a ella en 2 zancadas, la aferró por la muñeca y le propinó un violento tirón. No vuelvas a hacerlo, barbotó encolerizado. La sonrisa de Gisela se desvaneció. Me ausenté solo unos minutos. De cualquier modo, ¿quién ha dicho que seas el jefe? Trató de liberarse de la garra. Me lastimas. Los fuertes dedos del hombre le presionaron la muñeca hasta marcarle la piel con unas oscuras huellas. La enana reprimió a duras penas un gemido, y tiró una vez más. Denzil soltó su presa. Gisela, muda por la sorpresa, lo contempló en silencio mientras se frotaba las magulladuras. Tu pequeña aventura fue una imprudencia peligrosa. Nunca se sabe con lo que uno se topará, o lo que caerá sobre ti, en medio de un bosque. Fue toda la explicación a su actitud. El enfado y la perplejidad de la enana remitieron en cierta medida. ¿Acaso este apuesto humano se había preocupado por ella? Alzó orgullosa la barbilla, se arrebujó en el lienzo y colocó un cubo cerca de la hoguera para sentarse. ¿Qué hay de cena?, inquirió. Mantenía las distancias con el tono de voz. Denzil arrojó sobre la enana un envoltorio de tela que guardaba raciones secas. Ella lanzó una somera ojeada al poco apetitoso alimento y lo hurgó con curiosidad. Aunque su aspecto era poco prometedor, parecía sano. Además, no había probado bocado desde el desayuno. Se encogió de hombros y poco después masticaba abstraída una loncha de tasajo que aromatizó con pensamientos picantes sobre Denzil. Al rato, el hombre se acomodó en uno de los lechos de mantas que había extendido junto al fuego y se limpió los dientes con un afilado palito. Con la mirada prendida en las llamas, al fin, el nombre rompió el pesado silencio. Esta noche me recuerda a uno de mis poemas preferidos. ¿Te gusta la poesía? Sin aguardar respuesta, empezó a recitar con voz reverente. Las palabras brotaban de sus labios en oleadas impetuosas. Sereno el bosque, serena sus perfectas mansiones. Donde crecemos en lugar de marchitarnos. Nuestros árboles son verdes. Dan frutos maduros que nunca caen, los traslúcidos torrentes. Lagos de cristal infunden placidez a nuestros corazones. Bajo estas ramas ceden de buen grado las maldiciones. En las lindes quedan los cantos de las aves. Del amor la historia. Junto a la fiebre del duro quehacer, las flaquezas de la memoria. Sereno el bosque, serena sus perfectas mansiones. Y la luz sobre la luz, para expulsar la negrura, se vierte. Bajo las ramas no existe la sombra se ha olvidado. En la tibieza del sol y de las hojas el olor perfumado. Donde crecemos en lugar de marchitamos. Y los árboles son verdes. Reina aquí la paz, la música se impone al silencio existente. En esta frontera imaginaria del mundo, donde la claridad completa los sentidos y prevalece en la verdad. Los frutos maduros que nunca caen y los traslúcidos torrentes. Se secan las lágrimas de nuestros ojos, ya no son aguijones. O fluyen en callados riachuelos que invitan al sosiego. El viajero se abre al aire húmedo, cálido, casi veraniego. Lago de cristal que infunde placidez a nuestros corazones. Sereno el bosque, serena sus perfectas mansiones. Donde crecemos en lugar de marchitarnos. Nuestros árboles son verdes. Dan frutos maduros que nunca caen, los traslúcidos torrentes. Lagos de cristal infunden placidez a nuestros corazones. Denzil concluyó el poema y suspiró. Con las pupilas clavadas en las danzantes llamas, agregó con voz solemne. Canto de los pájaros del bosque de Waidet, de Kibal en Sat.
Gisela contempló el férreo perfil del rostro masculino. Qué contradictorio era este hombre. Tan violento y tan sensible a la vez. Un cúmulo de sensaciones arrolladoras se agitó en lo más hondo de su ser y brotó como río de lava hasta su garganta y la constriñó. Solo conocía una clase de respuesta a semejante estado emocional. Se inclinó hacia adelante, cogió el rostro de Denzil entre sus manos y aplastó sus labios contra los de él. Sorprendido, el hombre intentó apartarse, pero ella no se lo permitió y lo inmovilizó con el empuje de su beso hasta que notó que su cuerpo perdía la tensión. Entonces los brazos de él la rodearon y estrecharon el cerco de manera progresiva con tal firmeza que Gisela creyó que los pulmones le estallarían en el pecho. Le gustaba la sensación de ser poseída y no opuso la menor resistencia. Por el contrario, lo empujó hasta que el hombre quedó de espaldas, rodó sobre su pecho y dejó que el lienzo con que se cubría se deslizara al suelo.